En la historia de la humanidad podemos decir que el comercio es uno de los grandes pilares que ha permitido el avance de la civilización, incluso hasta nuestros días. De ahí que conozcamos la ruta de la seda, tan significativa en el mundo porque conectó dos polos opuestos durante siglos, o también la gran aventura de Cristóbal Colón, que estuvo influida por descubrir una nueva ruta comercial hacia las Indias Orientales. Asimismo, en tiempos más cercanos, conocemos el Canal de Suez o el de Panamá, pensados para acortar extensas rutas comerciales que de otra forma serían costosas o tomarían mucho tiempo. El comercio no sería posible sin rutas o caminos que unan a los mercaderes a través del océano o entre los intrincados panoramas geográficos que definen al planeta Tierra. América no se quedó atrás. En la Nueva España existió una ruta comercial de suma relevancia que ayudó a prosperar a todo el Imperio Español. Incluso propició que los territorios del norte de México y sur de Estados Unidos se desarrollaran ampliamente. Estamos hablando del Camino Real de Tierra Adentro, una ruta comercial que iba desde la capital de la Nueva España hasta Nuevo México, con una extensión de más de 2.500 kilómetros. En su momento conectó todos los territorios centrales con las ricas minas del norte del país y de hecho se siguió utilizando cuando México y Estados Unidos se formaron como países. Pero, ¿cómo fue que se construyó? ¿Qué territorios recorría? ¿Cuál era su extensión? ¿Existe actualmente el camino? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Los orígenes de la ruta comercial. El Camino Real de Tierra Adentro se fundó desde mediados del siglo XVI, cuando la Nueva España ya se había aventurado a extender sus límites. Sin embargo, se tiene registro que culturas mesoamericanas habían utilizado una ruta similar para comerciar con otras civilizaciones al norte, o incluso, ya en el año 1000 después de Cristo, con los nativos americanos de las montañas rocosas. En ese tiempo, el comercio de los pueblos originarios se basaba en el intercambio de turquesa, obsidiana, plumas, otros materiales ornamentales para dichas culturas y asimismo bienes. Luego de que los españoles tomaran control del centro de lo que hoy es México, comenzaron una ardua travesía para explorar todos los territorios de los alrededores con el fin de descubrir nuevos recursos. En ese momento, la construcción de distintos caminos fue necesaria porque comunicar y proteger todos los asentamientos dentro de lo desconocido era una tarea titánica. La construcción del Camino Real. El Camino Real de Tierra Adentro se construyó por tramos y no de forma directa como se puede pensar, con un inicio y un final pensados desde el comienzo, aunque desde planeación estuvo aprobado por Felipe II, rey de España. Su creación respondió a las necesidades del momento. Se transportaban plata y oro, en su mayoría, pero también insumos y suministros desde la capital hacia otras ciudades. Conforme los exploradores españoles iban descubriendo puntos de interés en México, extendían un poco más el camino para que su acceso fuese más fácil. De ahí que se le conozca como Camino de Tierra Adentro, pues al recorrerlo, uno se adentraba en los territorios inexplorados del Virreinato de Nueva España, que abarcaba en su mejor momento partes de Norteamérica, Centroamérica y algunas islas del Caribe. A una sección del camino también se le conoce como Ruta de la Plata, la que conectaba la ciudad de Zacatecas, México, con la capital, ya que este tramo fue vital para transportar ese preciado metal. La ruta iba desde las distintas zonas mineras hacia el centro del país y luego hacia el puerto de Veracruz, donde de hecho también existía otro camino real. Una vez en Veracruz, se cargaban todos los recursos en imponentes galeones que navegaban a través del Atlántico para llegar a los puertos de Sevilla, en España. El Camino Real de Tierra Adentro se extendió tanto que recorrerlo podía llevar varios meses. Los territorios mexicanos que eran parte del Camino Real fueron Ciudad de México y los estados Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Durango, Chihuahua y Estado de México. En territorio estadounidense, dentro del estado de Nuevo México, el camino comprendía las localidades de Las Cruces, Albuquerque, Santa Fe,
y el pueblo San Juan de los Caballeros, hoy Okey-Owingen. Asimismo, existió un pequeño tramo del camino que hacía parada en El Paso, Texas. El camino fue subsidiado directamente por la corona española. De hecho, existen muchos caminos reales en distintas partes de lo que fue el Imperio Español en América, aunque pocos sí hacen justicia a su nombre, pues hubo otros en los que la monarquía nunca intervino y los constructores decidieron tomar el mote de real. La razón de esto se explica en que la corona española expedía permisos a los hacendados para que de su bolsillo construyeran, mantuvieran y cuidaran los caminos cercanos a sus propiedades a cambio de no pagar ciertos impuestos. De ahí que algunos llamaran camino real a los caminos que administraban, aunque la corona nunca haya desembolsado ni un centavo de aquel tiempo en su construcción. La ruta que hizo prosperar un imperio. El camino real de tierra adentro no puede definirse como una sola ruta comercial directa, sino como una red de caminos que tenían sus propias directrices y en conjunto alcanzaban esta impresionante extensión. Por ejemplo, la ruta podía tener ciertas desviaciones y encrucijadas que llevaban a pueblos importantes o directamente a las minas, pero la arteria principal del camino se mantenía. Pero como en las tierras inexploradas de Nueva España, en especial a lo que se conoce hoy como el Bajío de México, aún existían diversas comunidades indígenas agresivas, denominadas en conjunto como tribus chichimecas por los aztecas, de forma despectiva, luego españoles también los llamaron así. Aunque se debe mencionar que eran pueblos independientes y diversos, con diferentes nombres propios, como los pames, tepecanos y caxcanes, por mencionar algunos. Dichas poblaciones estaban conformadas por arduos y curtidos guerreros que atacaban las caravanas por medio de emboscadas cuidadosamente planeadas. Ante estas dificultades y debido a la cualidad de férreos guerreros combatientes, mantener y construir este camino significó a su vez edificar distintas fortificaciones a lo largo de todo el recorrido. Fue así como en cada cierto punto se levantaron poderosos destacamentos y se destinaron guarniciones de soldados para mantener un cierto control sobre la ruta y asegurar que los recursos estuvieran seguros. Hubo un momento en que estas comunidades nativas se rindieron y transitar fue más seguro durante un periodo, cuando el camino comenzó a llegar al territorio que hoy comprende el estado de Chihuahua. Sin embargo, los españoles se encontraron de frente con guerreros todavía más agresivos y con mejores tácticas de combate y retirada, los apaches y los comanches. Pero esta no fue la única dificultad que enfrentaron. También notaron que el clima en los territorios de Chihuahua era muy seco y escaseaba el agua. Las únicas lluvias llegaban en verano, una trampa mortal para cualquiera que decidiera atravesar la planicie desértica. Pero este era el punto más sencillo para cruzar el estado. Otras zonas eran casi infranqueables. Incluso, hoy en día, la Sierra Tarahumara tiene muy pocas carreteras y poblados debido a su compleja geografía. La tarea de crear el camino en el tramo de Chihuahua no fue sencillo, aunque estas pequeñas fortificaciones sirvieron para que los soldados, al estar fijos en sus puestos, tuvieran que establecerse de manera definitiva. Fue así como se construyeron centros urbanos más sofisticados, en los que se edificaron misiones, templos o pequeñas iglesias, incluso hoteles y restaurantes para los comerciantes y soldados, lo que desencadenó una lenta pero paulatina población en cada punto designado. Fue así como nació la denominación Real de Minas, centros económicos con la intención de explotar recursos mineros cercanos. No es de extrañarse que los más importantes tuvieran conexión con el camino real de tierra adentro. Por ejemplo, los reales de minas de Guanajuato, 14, Zacatecas, Real del Monte, Sombrerete, Batopilas, Zimapán, Fresnillo, Ramos y Parral. Muchos reales de minas se convirtieron en las grandes ciudades que hoy conocemos en México: San Miguel el Grande, hoy San Miguel de Allende, Villa de San Felipe, actual Guanajuato, Santa María de los Lagos, ahora Lagos de Moreno. El impacto del camino real de tierra adentro. Con el paso del tiempo, esta ruta demostró ser de suma importancia para el desarrollo del Imperio Español. Conectó a Nueva España de una manera relativamente segura, aunque también dio lugar al Camino de Santa Fe, un camino homólogo, pero en los territorios de Estados Unidos que pertenecían a España. Esta vía tenía la misma funcionalidad, solo que comenzaba en el punto donde terminaba el de tierra adentro, Santa Fe, Nuevo México, para llegar hasta Independence, hoy Missouri, en Estados Unidos.
Tiempo después, ya con la consolidación de Estados Unidos como un país independiente, esta misma vía se conectó con otras rutas hacia el norte y centro para enlazar las 13 colonias y los nuevos territorios del país angloparlante. Dentro de las figuras históricas alrededor de Nuevo México y el Camino Real, destaca en especial el polémico Juan de Oñate, un novohispano nacido en Epánuco, lo que hoy es Zacatecas. Este hombre fue conocido por explorar y nombrar los territorios de Nuevo México, así como convertirse en el primer gobernador de este estado, aunque muy pocos pueblos conservan todavía el nombre que les dio el conquistador. Se le considera un personaje con un trasfondo delicado, ya que bajo su mando se orquestó un ataque que se cobró la vida de casi 800 personas nativas de Acoma, mientras que esclavizó y mantuvo en cautiverio a otras 500 más, bajo tratos inhumanos. Sus actos no pasaron desapercibidos, por lo que fue desterrado de Nuevo México y partió hacia España para limpiar su nombre, lugar donde pasaría el resto de sus días. Hoy su figura representa muchísimos matices para los investigadores, tanto por sus expediciones que descubrieron muchísimos recursos, así como la fundación de asentamientos en Nuevo México, pero también el duro trato que ejecutó contra los nativos. Es por eso que varios poblados han cambiado su nombre, utilizando palabras propias de las comunidades originarias de la región. Desde los años 90 hasta el año 2020, existió una enorme estatua del explorador en el poblado de Alcalde, Nuevo México, de las más grandes del mundo dentro de la categoría ecuestre, con casi 4 metros de alto. Sin embargo, fue retirada después de múltiples controversias y protestas en los últimos años en Estados Unidos por mantener monumentos de personajes envueltos en polémicas históricas. En 2023 estuvo a punto de instalarse de nuevo la estatua en la comunidad cercana, llamada Española, pero los locatarios se manifestaron en contra y se aplazó la fecha de manera indefinida. Aunque actualmente existen todavía 2 estatuas de Juan de Oñate, una en Albuquerque y otra en El Paso, su polémica continúa. De hecho, muchos historiadores lo llamaron el último conquistador, y así se le conoce también en lengua inglesa. Del lado mexicano tenemos a Antonio de Deza y Ulloa, un militar originario de Huejotzingo, Puebla, que fundó Chihuahua y fue gobernador de la Nueva Vizcaya, como se le conoció al estado durante la colonia. La vida de Deza y Ulloa estuvo menos marcada por controversias. Se le atribuye más la forma en que Chihuahua dio sus primeros pasos, de forma firme y decidida. Por ejemplo, con la construcción de acequias y otros sistemas de acueductos para solucionar los problemas de agua, pues la región ya era conocida por sus altas temperaturas, de más de 40 grados Celsius e incluso sus heladas bajo cero durante el invierno. Actualmente se puede encontrar una estatua de Antonio Deza y Ulloa en la ciudad de Chihuahua, en la Plaza de Armas, muy característica por su expresión de señalar el lugar donde iba a fundar la urbe. Ambos caminos continuaron siendo muy importantes después de que los países se independizaran. De hecho, en el periodo de guerra, cuando México fue invadido por Estados Unidos, el Camino de Santa Fe desempeñó un papel sustancial en el envío de suministros para las tropas estadounidenses. El ejército invasor también utilizó el propio Camino Real de tierra adentro, hasta su marcha por conquistar la capital mexicana. Esta intervención militar se desencadenó por la guerra entre México y Texas, que, en principio, era un territorio independiente que luego se anexó a Estados Unidos. El conflicto culminó con la pérdida de casi la mitad del territorio mexicano, incluido Nuevo México, el último tramo del Camino Real. Por otro lado, el Camino de Santa Fe está muy marcado en la idiosincrasia de los poblados del sur de Estados Unidos. Existe una pieza cinematográfica muy famosa del año 1940 llamada Camino de Santa Fe, donde sus protagonistas son castigados y enviados al punto más peligroso de la ruta, con la misión de defender dicho enclave. Fue así que durante años este camino comercial de origen novohispano definió la composición de los territorios sureños estadounidenses. Chihuahua, el estado mexicano con más exportaciones. El Camino Real de tierra adentro sirvió para transportar de forma más sencilla los recursos extraídos de las minas, pero al mismo tiempo fomentó el desarrollo de los estados por donde pasaban los grandes convoyes de carretas y caballos. Uno de los casos más interesantes de cómo se impulsó la economía de una región gracias al camino es el de Chihuahua, estado fronterizo al norte de México y el más grande del país. Se puede decir que la vía comercial prácticamente partía en dos el estado, pues como mencionamos antes, se eligió una altiplanicie árida muy bien definida, pero con poca agua,
para establecer la ruta. La otra opción correspondía a elegir la sierra, de clima boscoso e incluso con nevadas en invierno, pero el terreno accidentado nunca hubiera sido ideal para el transporte de bienes y suministros. Se tienen registros de que el intercambio de bienes entre Chihuahua y la capital eran constantes, pues todos los recursos que necesitaban venían de distintas partes del centro de México. Como prueba de ello, en las pequeñas misiones que se construyeron a lo largo del camino, se han encontrado cerámicas chinas provenientes de Lanao de China. También platos de Talavera originarios del estado de Puebla, así como muchos otros materiales propios de otros rincones del país, lo que demuestra lo bien conectada que estaba la Nueva España. Pero el ascenso de Chihuahua como una economía importante no se debió únicamente al comercio, sino a todos los minerales de sus minas, tan ricas que siguen trabajando y explotando. Ejemplo de esto es el caso de Santa Eulalia, un pequeño municipio minero que desde su fundación, en 1692, se ha dedicado de lleno a extraer minerales. Actualmente el estado de Chihuahua es el más grande de México, con un total de 247,000 kilómetros cuadrados, una extensión que supera a la de Reino Unido, por ejemplo. Pero de manera curiosa, también es uno de los estados con menor densidad de población del país. Se estima que hay 14.4 personas por kilómetro cuadrado. En comparación, la capital de Ciudad de México tiene 6.160 personas por kilómetro cuadrado, una diferencia abismal. Su economía hoy se ha diversificado en múltiples sectores como el turismo, minería, agroindustria, automotriz y autopartes, eléctrico y electrónico. También ciencias, tecnologías de información y aeroespacial, aunque los que más dan empleo son el comercio y la manufactura, pues Chihuahua es conocido nacionalmente como un estado donde las fábricas maquiladoras son muy comunes. Es por eso que Chihuahua tiene una economía fuerte sostenida en remesas e inversión extranjera directa que asciende a $500 millones por trimestre, con casos excepcionales, donde se puede triplicar esa cifra. También porque Chihuahua es el estado mexicano con mayor recaudación de importaciones, cifra que alcanza los $18,000 millones por trimestre. Estados Unidos es su socio comercial más fuerte, con un 96% de esas ventas. Chihuahua tiene un Producto Interno Bruto similar al de Serbia, aunque el país europeo cuenta con el doble de población. Los principales productos que exporta el estado norteño son maquinaria, unidades de procesamiento de datos, instrumentos y aparatos médicos, y alambres y cables eléctricos. Aunque fue un estado que resintió la pandemia global del año 2020, los números recientes apuntan que Chihuahua se mantendrá como una de las 10 mejores economías del país mexicano e incluso podrá escalar más puestos. Camino Real de Tierra Adentro, Patrimonio de la Humanidad. En la década del año 2000 se invitó a cada estado de México del Camino Real de Tierra Adentro a que postulara los sitios más emblemáticos de la ruta dentro de su territorio. Fue así como en 2010 se declaró al Camino Real de Tierra Adentro como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, específicamente a 59 sitios en el territorio mexicano. Del lado estadounidense no existe ningún sitio reconocido por la UNESCO como parte del Camino Real, pues nunca se inició la postulación. Sin embargo, ambos países están trabajando para ampliar más el reconocimiento de la ruta entre las dos fronteras. Aunque el camino atravesaba todo Chihuahua, dicho estado solo posee un municipio reconocido al sur, en la localidad Pueblo de Valle de Allende, pero de ahí hacia el norte no existe ningún reconocimiento ni asignación. Estos son los 59 sitios reconocidos actualmente como patrimonio tangible del Camino Real. En Ciudad de México, el Centro Histórico. En el Estado de México, el antiguo Colegio de San Francisco Javier en Tepoztlán, Pueblo de Aculco, Puente de Atongo y el tramo del Camino Real entre Aculco y San Juan del Río. En el Estado de Hidalgo, el antiguo Convento de San Francisco en Tepeji del Río, el tramo del Camino Real entre el Puente de la Colmena y la antigua Hacienda de la Cañada. En el estado de Querétaro, el centro histórico de la ciudad de San Juan del Río, la antigua Hacienda de Chichimequillas, la capilla de la antigua Hacienda de Buenavista y el centro histórico de la ciudad de Querétaro. En el estado de Guanajuato, el Puente del Fraile, el antiguo Real Hospital de San Juan de Dios, el Puente de San Rafael, todos en San Miguel de Allende, además el Puente La Quemada, San Felipe, la Villa Protectora de San Miguel el Grande y Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco. Se incluye también el centro histórico de la ciudad de Guanajuato y sus minas adyacentes.
Por su parte, en el estado de Jalisco está el Centro Histórico de Lagos de Moreno y Puente, el conjunto histórico del pueblo de Ojuelos, el puente de Ojuelos, la antigua hacienda de Ciénega de Mata y el cementerio Encarnación de Díaz. En el estado de Aguascalientes, la antigua hacienda de Peñuela y la de Cieneguilla, el conjunto histórico de la ciudad de Aguascalientes y la antigua hacienda de Pabellón de Hidalgo. En el estado de Zacatecas, la capilla de San Nicolás Tolentino de la antigua hacienda de San Nicolás de Quijas, el pueblo de Pinos, el templo de Nuestra Señora de los Ángeles del pueblo de Noria de Ángeles, el templo de Nuestra Señora de los Dolores en Villa González Ortega y el antiguo colegio de Nuestra Señora de Guadalupe en Propaganda Fide. También el conjunto histórico de la ciudad de Sombrerete, el templo de San Pantaleón Mártir en el pueblo de Noria de San Pantaleón, la Sierra de Órganos, el conjunto arquitectónico del pueblo de Chalchihuites, el tramo del Camino Real entre Ojo Caliente y Zacatecas, la cueva de Ábalos, el centro histórico de la ciudad de Zacatecas y el santuario de Plateros. En el estado de San Luis Potosí, solo el centro histórico de San Luis Potosí. En el estado de Durango, la capilla de San Antonio de la antigua hacienda de Juana Guerra, los templos en el pueblo de Nombre de Dios, la antigua hacienda de San Diego de Navacoyán y Puente del Diablo. Además, el centro histórico de la ciudad de Durango, los templos en el pueblo de Cuencamé y Cristo de Mapimí, la capilla del refugio en la antigua hacienda de Cuatillos, el templo del pueblo de San José de Avino, la capilla de la antigua hacienda de la Inmaculada Concepción de Palmitos de Arriba. En la lista figura también la capilla de la antigua hacienda de la Limpia Concepción de Palmitos de Abajo, el conjunto arquitectónico del pueblo de Nazas, el pueblo de San Pedro del Gallo, el conjunto arquitectónico del pueblo de Mapimí, el pueblo de Indé, la capilla de San Mateo de la antigua hacienda de la Zarca, la antigua hacienda de la Limpia Concepción del Canutillo. Por último, el templo de San Miguel en el pueblo de Villa Ocampo, el tramo del Camino Real entre Nazas y San Pedro del Gallo y la cueva de las Mulas de Molino. En cuanto al estado de Chihuahua, solo figura el pueblo de Valle de Allende. La UNESCO también reconoció el patrimonio intangible del Camino Real de Tierra Adentro, ya que el camino también significó un intercambio cultural entre españoles, novohispanos e indígenas, un punto de recreación y consolidación de las identidades. Fue así como en cada uno de los estados se celebraron fiestas patronales que involucraron danza, gastronomía, música y actividades propias de cada región. Muchas de esas fiestas continúan en la actualidad y son un referente a nivel nacional, como la Feria de San Marcos en Aguascalientes, que, de hecho, ha escalado a ser un evento de talla internacional. El Camino Real de Tierra Adentro ingresó al grupo de caminos declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, donde comparte el galardón con la Ruta de la Seda, los Caminos de Santiago de Compostela, la Ruta del Incienso y Chapac Ñana, o Camino del Señor. No podemos negar que, a pesar de lo importante que puedan ser las rutas comerciales, el impacto de las acciones humanas son el elemento que definirá el futuro y cómo recordaremos cada suceso en la historia. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoIsis.